vive del debate, del diálogo, de la confrontación y la polémica. Es a través de la discusión que las comunidades y las sociedades consiguen entenderse a sí mismas y configurar su identidad. En este sentido, el trabajo de Enrique Krause Kleinbord ha sido fundamental para analizar la historia de México. Nacido en la Ciudad de México, Enrique Krause eligió primero la profesión de ingeniero industrial e inició sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, el joven Krause desarrolló un profundo interés por la historia, que pronto se convirtió en pasión y en la vocación principal de su vida. Hijo de migrantes y el primero de su estirpe en nacer en territorio mexicano, los orígenes familiares de Krause Kleinbord se remontan a la Polonia asediada por la hostilidad política y social de la Europa del siglo XX, lo que generó en él y en su familia un profundo amor por el país que los recibió en esos difíciles momentos. Pero también, como el propio Krause lo ha declarado, le otorgó una mirada de asombro, de extrañeza, y al mismo tiempo de fascinación y tristeza por la cultura y riqueza mexicanas. Enrique Krause es uno de los historiadores más importantes de México. Es autor de un gran clásico, Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, de un par de biografías notables sobre Cosío Villegas, sobre Octavio Paz, de varios otros libros, de muchísimos ensayos históricos. A Enrique Krause lo distinguen su estilo literario porque no se limita a un periodo de la historia, porque no se limita a la geografía nacional, porque además se atreve a la crítica pública, le interesa la vida nacional, la crítica política. A los autores se les homenajea leyéndolos. Yo a Enrique Krause no solamente lo leo, sino que constantemente lo releo. Durante esta época, como estudiante universitario, Enrique Krause destacó por su inclinación al debate. Comenzó a perfilarse con una marcada orientación liberal y, sobre todo, llamó la atención por su enorme capacidad literaria y narrativa, cualidades que le permitieron publicar por primera vez a sus 24 años en el semanario Siempre, revista de análisis político con gran tradición y prestigio. Al año siguiente, y recién graduado como doctor en historia, el escritor comenzó a colaborar en la revista Plural, fundada por Octavio Paz, junto a un grupo de distinguidos e imprescindibles intelectuales de la época, mexicanos y latinoamericanos, como Carlos Monsiváis, José de la Colina, Salvador Elizondo, Gabriel Said, Elena Poniatowska, entre otros. Al poco tiempo, la revista tendría una serie de transformaciones estructurales y de contenido para convertirse en uno de los espacios más importantes para la vida intelectual del país, que a la postre se consolidaría como un semillero de escritores y referencia obligada para la discusión del arte, la política y la cultura. Publicó una serie de títulos fundamentales para comprender la realidad mexicana. Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, en 1976. Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual, en 1980. Francisco Villa, Entre el Ángel y el Fierro, en 1987. La Presidencia Imperial y Biografía del Poder, ambos en 1997. Siglo de Caudillos, en 1994. Creo que Enrique Krause, con el pasar de los años, se ha consolidado como uno de nuestros más serios investigadores nacionales. Tiene obras espléndidas en materia de biografías. Una parte importante de su obra escrita durante estos años fue editada y publicada por Tusquets Editores, casa editorial de gran importancia y prestigio que le otorgó el Premio Comillas de Biografía en 1993. Además, Krause obtuvo la beca Guggenheim en 1979 y es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde 1989 y ocupa el sillón 4. Sus actividades académicas iniciaron en la Facultad de Ingeniería de su alma mater entre 1968 y 1969, donde también fue consejero universitario de 1968 a 1970. Además, fue nombrado profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México en 1977.
y profesor visitante en el Colegio Sir Anthony de Oxford y en el Wilson Center. Al historiador se suma el editor literario. Desde 1981, en que Enrique Krause fue nombrado por Octavio Paz director del Vuelta, hasta la fecha en que dirige Letras Libres, Enrique Krause está en la galería de quienes con más tiempo han dirigido o participado en lectura de revistas culturales en México, y Letras Libres cumple esa función que nos lleva a la siguiente estación en el itinerario de Krause, que es el temperamento liberal. Él ha creído que la historia y la literatura son instrumentos para civilizar al país, para perfeccionar nuestra democracia y para volvernos un país mucho más tolerante. Las posturas de Enrique Krause como analista político siempre han sido contundentes, férreas y aguerridas, lo que le ha valido admiración y rechazo a partes iguales. Polémica que ha valido para que el escritor demuestre la valentía con la que siempre ha asumido su profesión, su compromiso con México y con su propio trabajo. Siempre en constante crecimiento, durante la década de los años 90, su nombre adquirió preponderancia popular y mediática a partir de la fundación de la editorial Clio, así como la productora Clio TV y especialmente de Letras Libres, revista cultural considerada como heredera del legado establecido por la publicación Vuelta. En estos años, Krause escribió junto a Fausto Cerón Medina la telenovela histórica El vuelo del águila, producida por Ernesto Alonso, e igualmente creó las series documentales México Siglo XX y México Nuevo Siglo, transmitidas por la cadena Televisa, donde el autor ha sido miembro del Consejo Administrativo. De la misma forma, integra la Junta Directiva del Instituto Cervantes y el Consejo Administrativo del Grupo Financiero Santander desde el año 2005. También es miembro del Colegio Nacional. El trabajo que ha hecho al frente de Clio, en donde nos ha deleitado con una serie de investigaciones muy buenas respecto a distintos momentos y a distintos episodios del país. El escritor publicó otra serie de títulos que no han hecho más que solidificar el prestigio que ya para entonces lo había encumbrado como una figura básica de la vida intelectual mexicana. Los libros Mexicanos Eminentes de 1999, María Félix, Todas mis guerras, de 1995, La presencia del pasado, de 2005, Para salir de Babel, de 2006, El poder y el delirio, de 2008, Octavio Paz, El poeta y la revolución, de 2014, junto a decenas de artículos, ensayos y columnas, han contribuido a producir una imagen de polemista que lo ha impulsado a protagonizar innumerables debates y álgidas discusiones en la arena pública, donde Enrique Krause no ha tenido reparo en señalar, en denunciar, en reclamar, pero tampoco lo ha tenido para proponer, para escuchar, para corregir. Pero hay un aspecto en el que me parece que es extraordinariamente importante también su trabajo. Y ha sido esta forma de presentarnos a la democracia, de lanzar en diversos momentos proclamas, mensajes, ideas, que aunque uno esté o no de acuerdo con ellas, ha sido un factor muy importante de discusión pública, de posicionamiento alrededor de nuestro sistema democrático y también de los valores liberales que necesitamos realizar. Durante las 2 últimas décadas, Krause Kleinbord ha recibido merecidos premios y reconocimientos a una vida intensa marcada por el análisis y un perenne intento por comprender las complejidades de la realidad nacional y regional de México y Latinoamérica, entre los que destacan la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio en 2003, así como la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2008. Krause también fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 2010. Y un par de años después, la Fundación Caballero Bonald le entregó el Premio Internacional de Ensayo por su libro Redentores. Asimismo, ha colaborado en medios de habla inglesa como Dissent Magazine, The New Republic, The New York Review of Books y The New York Times.
Me da mucho gusto estar presente en este reconocimiento a tu trayectoria. No voy a desperdiciar este breve tiempo enumerando tu prolífica obra como historiador, como biógrafo, ni describiendo tus proyectos de divulgación cultural de amplio alcance que has llevado a cabo como nadie en este país. Quiero más bien hablar del legado del que te estoy agradecida personalmente, que es la fundación de un proyecto como Letras Libres. No sé cómo sea en el caso de otras revistas, pero el trabajo en Letras Libres ha consistido en cuestionar certezas, sobre todo si hay indicios de que esas certezas nos pudieran estar conduciendo a deterioros culturales, sociales, económicos y políticos. Como director de Letras Libres, nos has enseñado que no hay herramienta más valiosa que el pensamiento crítico, libre e individual. Y en estos tiempos de juicios inmediatos e incendiarios, esto ha implicado detenerse, a veces caminar en dirección contraria, para, en el mejor de los casos, convencer a otros de frenar el paso ante posibles precipicios. A lo largo de su vida y obra, el historiador ha demostrado una y otra vez que la discusión genera puntos de vista, aclara ideas, abre caminos, enriquece las perspectivas. Debido a ello, su trayectoria no ha sido fácil y lo mismo ha recibido vítores que vituperios. Krause ha hecho frente a ambos con el mismo compromiso incólume hacia sus ideales y hacia la democracia que México intenta construir desde hace un siglo. Y por ello es que su trabajo ha sido esencial para ayudar a forjar la identidad nacional. Con mucho afecto quiero felicitar a Enrique Krause por este reconocimiento, esta forma de homenaje que le rinde la comunidad académica de la Universidad de Guadalajara por sus años de servicio a las letras, a la cultura, a la historia y a la biografía de nuestro país. Los premios y distinciones honran a quien los recibe, pero también honran a quien los otorga. La Universidad de Guadalajara acrecienta su prestigio otorgándole el doctorado honoris causa a Enrique Krause. Muchas gracias por ser un modelo de valor y de honestidad intelectual, y muchísimas felicidades.